Lo que acabas de ver no es toda la verdad. La historia del automóvil no comienza en carreteras lisas, con carrocerías elegantes y motores potentes. No empieza con Ford, ni con Benz, ni con Tesla. Comienza mucho antes, entre barro y humo, en el corazón del París del siglo XVIII. En una época en la que nadie imaginaba que una máquina pudiera moverse sin caballos, apareció una invención extraña. Tan inquietante que quienes la vieron prefirieron olvidarla. O fingir que nunca había existido. Esta es la historia del Fardier de Cugnot. La primera máquina de la historia capaz de moverse por sí sola sobre tierra. Y si casi nunca has oído hablar de ella, no es una casualidad. Obsérvala con atención. Una enorme rueda delantera, una caldera expuesta, una estructura de madera tosca. No parece un vehículo. Parece algo vivo, a medio camino entre una máquina y una bestia. Cuando se movió por primera vez, nadie aplaudió. Los testigos retrocedieron. Porque en aquel tiempo, nada debía avanzar sin animales que lo tiraran. Esta historia no comienza con un diseñador de coches ni con un empresario visionario. Comienza con un soldado. Nicolas-Joseph Cugnot, ingeniero militar francés. En la década de 1760, los ejércitos europeos no estaban limitados por las armas, sino por la logística. Los cañones pesaban toneladas. Los caballos se agotaban, morían de hambre o colapsaban en caminos embarrados. Cugnot había visto este problema de cerca. Y se atrevió a hacer una pregunta peligrosa. ¿Y si el fuego y el agua podían reemplazar la fuerza animal? El vapor ya se utilizaba para extraer agua de las minas y mover las primeras fábricas. Pero llevar el vapor a la carretera, sobre ruedas de madera y caminos irregulares, parecía una locura. Aún así, Cugnot estaba convencido. Y no estaba solo. Esta es la historia del Fardier de Cugnot. La primera máquina de la historia capaz de moverse por sí sola sobre tierra. Y si casi nunca has oído hablar de ella, no es una casualidad. Obsérvala con atención. Una enorme rueda delantera, una caldera expuesta, una estructura de madera tosca. No parece un vehículo. Parece algo vivo, a medio camino entre una máquina y una bestia. Cuando se movió por primera vez, nadie aplaudió. Los testigos retrocedieron. Porque en aquel tiempo, nada debía avanzar sin animales que lo tiraran. Esta historia no comienza con un diseñador de coches ni con un empresario visionario. Comienza con un soldado. Nicolas-Joseph Cugnot, ingeniero militar francés. En la década de 1760, los ejércitos europeos no estaban limitados por las armas, sino por la logística. Los cañones pesaban toneladas. Los caballos se agotaban, morían de hambre o colapsaban en caminos embarrados. Cugnot había visto este problema de cerca. Y se atrevió a hacer una pregunta peligrosa. ¿Y si el fuego y el agua podían reemplazar la fuerza animal? El vapor ya se utilizaba para extraer agua de las minas y mover las primeras fábricas. Pero llevar el vapor a la carretera, sobre ruedas de madera y caminos irregulares, parecía una locura. Aún así, Cugnot estaba convencido. Y no estaba solo. El general Jean-Baptiste de Gribeauval, reformador de la artillería francesa, vio en esta idea un enorme potencial estratégico. Con el apoyo del rey Luis XV, Cugnot recibió financiación, un taller y algo aún más importante: secreto absoluto. Durante años trabajó lejos de las miradas públicas. Estaba construyendo algo que el mundo todavía no podía comprender. En 1769 presentó un primer prototipo reducido. Avanzaba despacio, de forma brusca, pero avanzaba solo. El principio estaba demostrado. Pero el ejército no necesitaba un experimento. Necesitaba una máquina capaz de transportar toneladas de artillería. Necesitaba una bestia de trabajo.
En 1770, el Fardier a vapor a tamaño real estuvo listo. Un vehículo de 3 ruedas, de más de 7 metros de largo, construido en madera, hierro y cobre. En la parte frontal, donde normalmente estaría el caballo, se alzaba una gran caldera. El motor descansaba directamente sobre la rueda delantera, impulsándola sin transmisión intermedia. La tracción delantera acababa de nacer, más de un siglo antes de ser aceptada. 2 grandes pistones transformaban la presión del vapor en movimiento continuo mediante un sistema mecánico, sorprendentemente avanzado. No era una máquina diseñada para la velocidad, sino para la fuerza. Su primera prueba no fue pública. Tuvo lugar dentro del Arsenal de París, ante generales, ministros y científicos. Se encendió el fuego. El agua comenzó a hervir. La presión aumentó. Y entonces, la máquina se movió. Lenta, pesada, pero completamente por sí sola. Durante varios minutos transportó su carga sin ayuda externa. En ese instante, la historia de la movilidad cambió para siempre. Pero las dudas no tardaron en aparecer. Era lenta. Necesitaba detenerse con frecuencia para generar vapor. Requería agua, combustible y varios hombres para operarla. Muchos comenzaron a preguntarse si realmente valía la pena. Aquí es donde la historia se vuelve oscura. Según la versión más conocida, el Fardier perdió el control y se estrelló contra un muro. Sería el primer accidente automovilístico de la historia. Pero hay un problema. No existe ningún informe oficial que mencione ese accidente. Ningún documento militar. Ningún registro de daños. La famosa imagen del choque aparece recién en 1861, casi 100 años después. Entonces surge una pregunta inquietante. Si el fracaso fue real, ¿por qué no quedó ninguna prueba contemporánea? Con accidente o sin él, el proyecto fue abandonado. El Fardier fue relegado al olvido. Y el trabajo de Cugnot desapareció de la memoria colectiva. Al mismo tiempo, la situación política empeoró. Gribeauval tenía muchos enemigos dentro del ejército. El Fardier se convirtió en un símbolo. Si funcionaba, validaba las reformas. Si fallaba, las destruía. En 1774 murió Luis XV. Luis XVI redujo gastos. Una máquina costosa, experimental y sin aplicación inmediata fue eliminada sin dificultad. Tras la Revolución Francesa, Cugnot perdió su pensión. Murió en 1804, pobre y casi olvidado. La máquina sobrevivió. Durante más de un siglo, el Fardier permaneció en un museo como una curiosidad técnica. Un fracaso interesante, pero sin futuro. Sin embargo, muchos ingenieros notaron algo extraño. La caldera parecía demasiado pequeña para haber funcionado como se describía. Algunas piezas no encajaban del todo. Surgió entonces una hipótesis inquietante. ¿Y si la máquina expuesta no era exactamente la que había rodado en 1770? Según esta teoría, partes originales fueron destruidas o reemplazadas tras el abandono del proyecto. Al llevarla al museo, se habrían utilizado componentes del prototipo anterior para completarla. El Fardier exhibido sería una versión incompleta. Una sombra de lo que realmente fue. Esta idea obsesionó a un ingeniero moderno, Alain Cerf. Convencido de que Cugnot había sido juzgado injustamente, decidió reconstruir el Fardier tal como debió existir. Se construyó una réplica funcional a tamaño real. Y cuando se puso en marcha, la verdad quedó clara. Era lenta, sí. Pero era estable, potente y controlable. Su par motor era impresionante. Su diseño mecánico, sorprendentemente eficaz. El Fardier no fue un callejón sin salida tecnológico. Simplemente nació demasiado pronto. Cugnot no estaba adelantado a su tiempo. Fue el mundo el que llegó tarde. El Fardier fue el primer automóvil, el primer tractor y el primer vehículo terrestre autopropulsado. Planteó una pregunta que aún hoy seguimos haciéndonos.
¿Podemos liberarnos de los límites de la fuerza muscular? Su fracaso no fue técnico. Fue histórico, político y material. Las carreteras eran primitivas. Los materiales insuficientes. El contexto, hostil. Antes de aceptar motores sobre caminos, el mundo necesitó trenes sobre rieles. El Fardier de Cugnot fue una tecnología del futuro que apareció demasiado pronto. Y cuando ese futuro finalmente llegó, su nombre ya había sido olvidado. Ahora piensa en esto. ¿Qué invención actual está siendo ignorada o ridiculizada simplemente porque el mundo aún no está preparado para aceptarla?